Oye, para trabajar ya, estimados, estimadas. Ya, chiquillos, estimados, vamos a comenzar. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta clase, chiquillos, que es la segunda clase de lo que es raquis. Vamos a tener esta clase y vamos a terminar lo que es raquis cervical. Después vamos a tener la próxima semana lo que es raquis lumbar. Y vienen los seminarios, ¿ya? Yo ya mandé a todos los grupos los seminarios, así que por favor trabajenlo. Todos los grupos tienen ese seminario, no sé si se lo había comentado, tiene 2 notas que van, son notas que van directamente al 20%. Ya tenemos 5, ahí vamos a tener 7, vamos a ver si hacemos 8 o 9 trabajos, ¿ya? Nos quedaría uno por terminar. Primero, la nota número 1 de ese trabajo es el informe que ustedes van a presentar, ¿ya? Y el informe, guíense por la rúbrica, porque tiene que estar bien clarificado, ya que ese informe, que tiene máximo 2 páginas, va a ser subido para todo el curso para modo de estudio. Así que por favor los grupos, esfuércense un poquito para poder presentar un buen resumen en este caso del síndrome, y así a todos les pueda servir, ¿ya? Así que el 24 todos me tienen que entregar ese resumen, todos los grupos, al correo, ¿ya, chiquillos? Así que antes de la clase tiene que haber llegado ya el resumen para yo posteriormente subirlo al Drive y que todos tengan acceso a ese resumen para la prueba, que es por ahí por el 10 de diciembre, por esa semana, ¿ya? Esa es una nota. Y la otra nota va a ser por la presentación que va a hacer cada grupo, ¿ya? Que tiene que estar compuesta por máximo 10 minutos y tienen que clarificar y tiene que quedar bien, ¿no es cierto?, expuesto del síndrome y sus características, ¿ya? Y que está también en rúbrica, así que esa es otra nota. Y esa nota obviamente va a salir entre el 24 y el 1 de diciembre. 24 de noviembre y 1 de diciembre, que van a ser las exposiciones. Con eso estaríamos listos, chiquillos, y podríamos ya tener la base para la prueba, que principalmente la prueba va a ser de las clases, ya, libro complementario de lo que puedan ustedes estudiar de Newman y de los síndromes. Así que por eso es que es tan importante los resúmenes. Eso es lo que respecta a lo que es cátedra. Y lo que es laboratorio, ya mañana comenzamos con los prácticos, ya con el grupo del martes. Proseguimos el miércoles, el jueves y el viernes. Están todos ya designados. Ya todos tienen designación por parejas, así que por favor les pido que saquen buena nota en este práctico. Seguimos la semana siguiente con los prácticos de inferior, así que es clave, chiquillos, porque tienen una ponderación bastante alta en lo que es los prácticos, así que por favor lleguen, bueno, obviamente estudiados, pero lleguen tranquilos. No se les va a querer pillar en las preguntas, chiquillos, algo que ustedes ya a nivel cuarto deberían saber, pero no vamos a hacer preguntas tan teóricas y tan complejas, pero sí obviamente vamos a preguntar cosas que ustedes ya deberían saber en cuarto año, ¿ya? Más aplicativo, más clínico, más de resolución en el momento de qué podríamos hacer y qué se podría, ¿no es cierto?, qué se podría dar como una buena respuesta. Así que eso. Bueno, vamos a ver, como les digo, lo último de raquis cervical, y al último vamos a hacer una actividad para que puedan tener décimas para la prueba. Ya, chiquillos. Ya, veamos. Ya, chiquillos, habíamos comenzado, ¿no es cierto?, a ver un poquito de descripción de lo que es
el raquis cervical, que tiene ciertas características, ¿no es cierto? Es una parte importante de nuestro cuerpo, ya que el raquis cervical da base al cráneo y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, de tener buena perspectiva en el caso de la visión, ¿cierto?, el equilibrio, ya, la audición y bueno, la kinestesia, que tiene la base del cráneo para poder llevar bien el movimiento. También teníamos visto que el raquis cervical tenía principalmente desde el punto de vista anátomo-funcional 3 zonas para describirlo. Teníamos una zona cervical alta, una zona cervical media y una zona cervical inferior, ¿ya? Y nosotros podíamos también describir anatómicamente por la descripción de ciertas unidades importantes del raquis cervical, como por ejemplo el nivel subcraneal. Artrokinemáticamente, ¿qué pasaba con el nivel subcraneal? ¿Por qué era tan importante? Artrokinemáticamente era importante porque ahí se daba el movimiento, ¿cierto?, y el deslizamiento por las superficies articulares que tiene, en este caso, la base del cráneo y el atlas, ¿ya? En cambio, en las otras unidades, tanto cervical media como la charnela cervicotorácica, son superficies planas que se van a estar deslizando unas sobre otras. También habíamos visto que había un acoplamiento tanto funcional como no funcional, y eso servía mucho para ver los movimientos que se dan en el raquis cervical. A nivel alto subcraneal se daban movimientos acoplados que no eran funcionales y que podíamos entenderlos como extensión, flexión, ya, inclinación y rotaciones. Los acoplamientos directos que eran en las subunidades, ya, medios a la charnela cérvico-torácica, eran elementos no funcionales, ya que se daban solamente desplazamientos entre vértebras cervicales, que nosotros le llamamos segmentos cigoapofisiarios. Teníamos que en las unidades cervicales tienen características propias, ¿cierto? Y por lo general la C1, la C2 tienen especificaciones innatas, así como la C6, C7. Ya las C3, C4, C5 son muy parecidas. No así, por ejemplo, las lumbares, que son muy iguales, ¿ya? Son vértebras muy parecidas, igual que las torácicas. Porque uno describe las lumbares principalmente por el tamaño, ¿no es cierto?, de la espinosa y también por la disposición de la espinosa. También las torácicas son muy difíciles de describir una vértebra torácica. No así las cervicales. Teníamos que estaba el agujero con punción, teníamos, ¿cierto?, los ligamentos, tanto el ligamento común anterior, el ligamento común vertebral posterior, los ligamentos laterales, ¿sí? Teníamos una serie de características dentro de esta zona. Teníamos también una inclinación que iba a estar en la cigoapofisiaria, ¿ya? ¿Cuánto era la inclinación que habíamos dicho? ¿En cuánto estaba la inclinación de la cigoapofisiaria a nivel cervical? 45 grados, ¿no es cierto? En la torácica 60 y en las lumbares 90, prácticamente bien horizontal. ¿Ya? Y esa disposición es bastante importante porque cuando nosotros vamos a hacer la técnica manual, nosotros vamos a tener que entrar en 60 grados para poder hacer un buen deslizamiento artrokinemático. Habíamos visto que habían características importantes. Bueno, y una de las características importantes, sobre todo en esta articulación, que es la tracto axial, era que debíamos mantener, en este caso, la odontoide fija para que la odontoide generara, ¿cierto?, un giro en la vértebra atlas respecto al axis. Y esa disposición, ¿ya?, y esa característica de acoplamiento la daban los ligamentos, sobre todo el cruciforme, ¿ya?, ligamentos sinoviales, para que pudiéramos tener un buen giro a nivel vertebral. ¿Qué pasa si no teníamos estos ligamentos con un buen tono, ¿cierto?, y haciendo bien su
bloqueo, ¿cierto?, articular. ¿Qué podía pasar, ¿cierto?, cuando teníamos, por ejemplo, el ligamento laxo a nivel del ligamento cruciforme? Podríamos comprometer la médula, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso la odontoides estaría generando, ¿cierto?, un compromiso a nivel medular. Por eso es que es tan importante la evaluación, ¿ya? La evaluación sobre todo articular en esta zona. Vimos también un poco de lo que era la importancia del punto de vista clínico de hacer una buena terapia y hacer una buena técnica manual, ya que si hacemos una técnica que está inadecuada tanto en fuerza, en magnitud, inclusive en dirección, si nosotros no hacemos una técnica con una buena dirección del movimiento, podríamos haber comprometido, por ejemplo, en este caso, el tejido vascular, ¿ya? Y sabemos que si comprometemos acá, por ejemplo, la arteria vertebral, podríamos comprometer la lucidez de esta persona, ¿ya? Y podría esta persona no llegar flujo sanguíneo a nivel cerebral y comprometer inclusive su vida, ¿sí? Así que hay que tener bastante cuidado con las técnicas a nivel cervical. No son tan fáciles, tampoco son tan expuestas a generar una técnica y sin tener ninguna precaución o cuidado. Vimos también los músculos, tanto en un plano más intrínseco, ¿ya?, en un plano profundo. Esos son los músculos recto, anterior. Bueno, por anterior tenemos varios músculos, los rectos sobre todo, anterior mayor de la cabeza, anterior menor, los laterales, que son los intertransversos, que van de transversa a transversa, y bueno, un poquito más superficial, capa media o más superficial, tenemos los calenos, en anterolateral. Y tenemos los más profundos por posterior, ¿ya? Que son los suboccipitales, que son en una capa media los complexos, tanto mayor y menor, y en una capa más superficial, que son los movilizadores, los angular, el esplenio, ¿ya? En este caso el trapecio, fibras medias y superiores, el ecom, ¿ya? Músculos que nosotros le vamos a realizar técnicas de liberaciones miofaciales para poder preparar el tejido y hacer una buena manipulación, ¿sí? Sobre todo a nivel cervical como también a nivel del hombro. Vimos la dirección del movimiento y por qué era tan importante esta dirección. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si teníamos un músculo intertransverso e interespinoso, ¿ya?, sobreactivado, generaba mayor, en este caso, activación o sobreactivación? Estos músculos, los músculos más intrínsecos, los que están más pegados a, en este caso, el raquis, ¿ya?, que se llaman músculos estabilizadores primarios, ¿tienden a inhibirse o a sobreactivarse? Los músculos más intrínsecos del complejo, ¿tienen más inhibirse o sobreactivarse? ¿Ah? Sobreactivarse, dicen, inhibirse, ¿cuál? Alargarse, acortarse. ¿A qué tienden más? Alargarse. Ya, primero tenemos que empezar que estos músculos están siempre con contracción. ¿Por qué? Son músculos que van a estar sobreprotegiendo la médula, que van a estar siempre en una latencia permanente. ¿Por qué? Porque mantenemos la postura. Estos son músculos de la postura, son bastante importantes para mantener esa rigidez de la columna, ¿ya? Lo otro es que son músculos pequeños y tienen cierta dirección. Como ven ahí, tienen direcciones que pueden ir bien horizontal o bien, ¿cierto?, transversal, ¿ya? Y por último, son músculos que van a tender a inhibirse cuando están sobreactivados los del complejo más medio y sobre todo los movilizadores, ¿sí? Cuando están sobreactivados los movilizadores, estos tienden a inhibirse. ¿Qué significa eso? Tienden como a perder su función y ahí tenemos más probabilidad de cisalgia en el raquis. Por lo tanto, ¿cómo se producen finalmente la anterolistesis, retrolistesis y finalmente los compromisos facetarios, ¿cierto?, y de compresión nerviosa en el raquis? Se producen porque se inhiben los estabilizadores profundos y se sobreactivan mucho los movilizadores, ¿ya? Entonces, al sobreactivarse mucho, generan mucha tracción
genera mucho desplazamiento en diferentes direcciones, ellos no están resguardando la zona y se producen más, ¿no es cierto?, estos movimientos internos de la columna. La anterolistesis, la retrolistesis, los síndromes facetarios, inclusive las posibles hernias. ¿Ya? ¿Dónde se dan más las hernias? ¿A nivel cervical? ¿Dónde se producen los síndromes facetarios a nivel cervical? Con mayor magnitud. Recuerden que acá los segmentos se pronuncian entre vértebras, porque ya dijimos que, ¿no es cierto?, la vértebra, en este caso, las zigomofisiarias de la vértebra inferior van a articular con las zigomofisiarias de la vértebra superior, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles segmentos son los que generan más síndrome facetario? ¿Ya? C7T1, C6, C7, C7T1 y ¿cuál es el otro segmento? C2, C3. ¿Y cuál es el segmento que da más hernias o que se producen más hernias? Los de la charnela, C6, C7, C7T1. Esos son los que dan más hernias también. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque al ser una zona de acoplamiento y de tránsito, generan más síndromes, ¿ya? Generan más disposición a las energías y por tanto ahí se generan mayor grado de desplazamientos. Y los desplazamientos, cuando están inhibidos, estos músculos son los que provocan finalmente eso. Esos desplazamientos inadecuados son los que provocan los síndromes facetarios, ya las compresiones de un nervio, finalmente también las futuras hernias discales, aparte de la deshidratación del líquido. ¿Ya? Ahí están los músculos por anterior, ¿ya? Los músculos por posterior, ¿sí? Los músculos por lateral. Habíamos también visto un poco de la rama del nervio sinovertebral de Luschka, ¿ya? Que va por la parte posterior. ¿Dónde sale? Sale de la raíz C2, C3, se va por posterior, se superficializa y puede haber dos zonas donde esta rama del nervio de Luschka da un nervio que se llama el nervio occipital mayor o nervio de Arnold, y ese nervio puede comprimirse en dos zonas, ¿sí? Puede comprimirse al paso por el agujero suboccipital o puede comprimirse también al paso más superficial por entre las capas del trapecio fibras medias. ¿Y eso qué va a provocar? Finalmente eso provoca la cefalea tensional, ¿ya? Que es algo que ya les había comentado, en donde prácticamente de todas las cefaleas, que las cefaleas son dolores de cabeza hemicraneal, prácticamente el 60 al 70% son mecánicas y son producto de esta compresión de la rama de Luschka y que da un nervio, el occipital mayor. También hay otra rama, ¿ya? Un complexo, que es el plexo braquial, ¿ya? ¿De dónde sale el plexo braquial? ¿De qué ramas sale? ¿De qué zigomofisiarias? C5, C6, C6, C7, C7T1, ¿sí? C7, C8, C8T1. De ahí sale la rama, ¿no es cierto?, o el plexo braquial, el cual va a inervar, como sale allá en las fotos, toda la parte posterior de la cabeza, toda la parte lateral y posterior del cuello y todo el brazo, ¿sí? Todo, en este caso, la extremidad superior. Ahora, ¿por qué es tan importante este complejo? Porque este complejo, a través de toda su rama, tanto superior, medio e inferior, ¿ya? En el paso se puede ir comprimiendo, ¿ya? Puede haber una compresión acá, producto, por ejemplo, de una rotación vertebral y que puede generar un atrapamiento de este nervio a su salida, como también puede comprimirse en el recorrido. Hay tres zonas de compresión y eso es muy característico con algo que se llama el síndrome del desfiladero torácico. No sé si me han escuchado. El síndrome del desfiladero torácico tiene tres niveles de compresión. Tiene un nivel de compresión alto, uno medio y uno más bajo, a nivel de los pectorales. ¿Ya? Y ese es un signo clínico bastante evidente cuando llegan estas parestesias que se irradian a nivel inferior del brazo
y que generan, ¿no es cierto?, mucha molestia e impotencia funcional. Debemos saber qué genera cada nervio, porque dependiendo la sintomatología de nuestro paciente, va a ser, ¿no es cierto?, las características de el nervio que esté comprimiéndose, ¿ya? Y ese nervio puede tener una rama sensitiva y motora o mixta. Por tanto, hay que saber, sobre todo como les dije la clase pasada, si el nervio se está comprimiendo a nivel sensitivo, que pueda haber hipoestesia, ¿ya? Y eso genera que el paciente no tenga mucha sensibilidad táctil. Así que hay que tener cuidado. Hay que saber las zonas. C5 va con un déficit motor por la zona deltoidea, por los músculos flexores, C6, C7 por los extensores, C8 por los intrínsecos de la mano, y así, ¿no es cierto?, tenemos que ver los reflejos que se pierden, el dolor, ¿ya? ¿Dónde se va a generar el dolor? Recuerden que Travers y Simon también dicen que los dolores migran, entonces podemos tener una compresión de un nervio, pero ese dolor también puede migrar hacia otra zona. Entonces está el dolor sensitivo y el dolor referido. Así se ven las cigopofisiarias, ¿sí? Así se ven las cigopofisiarias, ¿ya? ¿Cuál es esta? ¿Qué vértebra esta? ¿Ah? El atlas, ¿no es cierto? Tenemos dos masas laterales que van a articular con esas cigopofisiarias inferiores de esa vértebra, ¿no es cierto? Y así, pues bueno, en este caso es la base del cráneo, ¿ya? Pero así se ven las cigopofisiarias por superior y por inferior. Por eso que tenemos que nombrar el segmento cigopofisiario, porque por ahí sale el nervio. Entre las cigopofisiarias va a salir la raíz nerviosa. No sé si ven ese agujero que está ahí, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay una rotación de una vértebra? Cuando una vértebra está rotada y la otra no, bueno, va a comprimir el nervio que está saliendo por ahí, ¿ya? ¿Cómo vamos a sacar esa irradiación que va a generar este nervio sensitivo o motor? Volviendo la vértebra a su posición neutral o a su posición original, ¿ya? Pero después que nosotros realicemos la técnica manual, ¿ahí quedamos? No, porque los tejidos se van acomodando y los tejidos se alargan y los tejidos se acortan. Por tanto, por ejemplo, si esta vértebra, que es el atlas, está rotada, horaria, o sea, hacia la derecha respecto al axis, ¿cuáles son los tejidos que están acortados y cuáles están alargados para que se produzca esto? Ya vimos que los intrínsecos se van a inhibir, o sea, en este caso, músculos más intrínsecos, más profundos se van a inhibir. Pero ¿qué pasa con los medios, capa media y sobre todo los más superficiales, que son los movilizadores? Se van a sobreactivar. Entonces, ¿qué va a pasar con esos músculos de la capa media? Unos van a estar acortados y otros van a estar alargados, ¿sí? Para que se produzca esto. Estos van a tender a cortarse, por eso es que van a llevar esta vértebra a rotación respecto a la otra. Se dice que una vértebra superior va a estar en disfunción y la vértebra inferior va a estar en neutro. Entonces, si esa está en disfunción, esta va a estar neutra. Va a rotarse, estos músculos van a estar acortados y esos van a estar alargados, lo que genera, ¿no es cierto?, esta estabilidad como un bastión. Entonces, ¿qué debemos hacer después de la técnica? Que es rotar esta vértebra. Debemos trabajar los músculos, porque si no trabajamos los músculos, que es lo que pasaba en los principios de la quiropraxia, que hacía, esa vértebra rotada, ¡pum!, le hacía un trash y volvía a su posición. Pero ¿qué pasaba después del tiempo? A los días, a la semana, volvía a rotarse porque estos músculos seguían en disfunción. Entonces, no es solamente tratar el segmento, sino que es tratar el complejo. Es tratar los tejidos articulares, es tratar los tejidos musculares, es tratar el tejido nervioso. Flexibilizar después también el tejido nervioso, ¿ya? Así que es bastante lo que hay que hacer, no es solamente generar la técnica manual y listo, y ya nos quedamos con eso. Hay que trabajar los músculos, hay que trabajar el tejido pasivo, hay que trabajar el nervio con neurodinamia, hay que trabajar el control sensorio-motor que se perdió, hay que trabajar la sensibilidad de la zona, etcétera, etcétera. ¿Tienen dudas hasta acá, chiquillos?
¿Dudas? Acá está el triángulo suboccipital, como decía, hay uno para la izquierda y uno para la derecha. ¿Dónde van estos músculos? Van en la base del cráneo y van a atas axis. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer finalmente? Cuando estos músculos, que son mixtos, estos músculos son estabilizadores de la zona, pero también ayudan a movilizar. ¿Ya? Son estabilizadores globales. Estos músculos, cuando se contracturan, cuando se acortan, van a generar un síndrome que se llama síndrome en rotación posterior de la cabeza. Y ese síndrome en rotación posterior y ese acortamiento de sus fibras va a hacer que el nervio suboccipital o el nervio occipital mayor, que es el que les comentaba recién, que pasa por entre medio de esos para después entrar por el agujero basilar, va a comprimirse. Y ese finalmente, que es sensitivo y motor, más sensitivo, va a dar toda la cefalea tensional en el hemicráneo. Nervio occipital mayor o nervio de Arnold. ¿Ya? Vayan anotando porque después de una actividad y esas observaciones pueden ayudarle bastante, porque hoy día no vengo a vender, vengo a regalar. A ver, a regalar. Mire, les doy en adelanto 12 décimas. Ahí no me sale. Vengo a regalar, así que 12 décimas. Y ojo que no van a usar celulares. Ojo. No. Así que, no. Pero es para fútbol, ¿no? No, cuando se regalan alta décima es. Y apuntes también pueden servir, así que. No sé yo, por eso les digo, vayan andando. Ya, chiquillos, la mecánica articular del raquis cervical es bastante importante, como les comentaba. Oye, todos empezaron a sacar, ¿qué pasó? Quieren todo. Gracias. Ya, entonces, seguimos. Seguimos, ¿cierto? Computador se puede, celular no. Ya, chiquillos, la mecánica o biomecánica de la articulación del raquis cervical es bastante importante, sobre todo para limitar el movimiento en los rangos fisiológicos. No queremos que pasemos de un rango fisiológico a un rango o un límite parafisiológico o un límite anatómico, porque ahí estaríamos, recuerden, el raquis cervical tiene que proteger, así como su objetivo principal, primordial, es proteger la médula. Si nosotros comprometemos médula, como ya lo vimos en la clase pasada, comprometemos vidas si son segmentos altos, comprometemos paraplegia si es que son segmentos medios. Por lo tanto, tenemos que ahí va a haber o plejía o, ¿no es cierto?, o algún trastorno neurológico si comprometemos el raquis. Así que hay mucho tejido que va a generar que estos desplazamientos sean adecuados, ¿sí? Por lo tanto, tenemos cápsula, tenemos el ligamento común vertebral posterior que va a limitar la flexión, los ligamentos supraespinosos e interespinosos, ligamentos capsulares, ligamento flavo amarillo, ¿ya? Esos son los que van a limitar la extensión. ¿Para qué? Para controlar esta extensión y para que no sea y no pase del límite fisiológico a un límite parafisiológico. Esos son los que van a limitar la flexión, ¿ya? La flexión. Los que van a limitar la extensión van a ser el ligamento común vertebral anterior, las fibras anteriores del anillo discal, la imbricación de las caídas articulares y el choque óseo apofisiaria de las espinosas. ¿Ya? Esos también van a ser limitadores de la extensión, van a ser importantes para que no pasemos, ¿no es cierto?, a una extensión muy excesiva. Nosotros tenemos 3 grados de movimiento en la columna cervical. ¿Ya? Miren, voy a repetirlo de nuevo. Miren, este es el primer grado, que es un movimiento suboccipital. ¿Ya? Es un movimiento solamente suboccipital. Miren, es solamente cortito, ¿eh? Solamente se mueve el cráneo respecto a la cervical alta. Ese es un movimiento medio.
donde se mueve el cráneo y ese es un movimiento completo. ¿Ya? Esos tres movimientos se dan de flexo. Bueno, ese ya es la columna completa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el movimiento? Tenemos un movimiento subcraneal donde solamente se mueve la base del cráneo respecto al atlas, ¿ya? Que es cortito. Esto es importante porque para la evaluación y también para el tratamiento vamos a hacer técnicas a nivel subcraneal, a nivel medio y a nivel completo. ¿Cuál es el movimiento medio? Es cuando nosotros llevamos el mentón hacia el manubrio esternal. ¿Hacemos esto? Es el medio. ¿Y cuál es el completo? Donde toda la columna del raquis cervical va a gestionar, ¿no es cierto?, la movilidad para poder llevar la cabeza hacia adelante, hacia atrás. Es cuando llevamos el mentón hacia el pecho. Cuando hacemos un movimiento completo. ¿Ya? Y ahí podemos llegar hasta el esternón. Tenemos movimientos de inclinaciones también. ¿Y cuáles son los movimientos de inclinaciones? Puede ser inclinación lateral, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué van a limitar las inclinaciones? Bueno, los ligamentos intertransversos, que van de transversa a transversa, ligamento amarillo y la convexidad de la cápsula articular. Y por último tenemos movimientos rotacionales, que los movimientos rotacionales finalmente van a ser un movimiento acoplado, ¿sí?, que va a generarse en este caso en las vértebras para generar un desplazamiento hacia una dirección. Nosotros podemos rotar prácticamente en 90 grados, ¿ya? Y eso se produce por el acoplamiento que generan las cigopoficiarias a nivel vertebral. Hacia un segmento, ¿ya? Y ahí, bueno, teníamos en este caso los movimientos de flexo-extensión. A ver. Ahí tenemos un segmento, ¿ya?, donde se va mostrando cómo se hace el acoplamiento. Como yo les preguntaba la semana pasada, ¿quién es el que se mueve? ¿Ya? Si hacemos un movimiento de flexión o extensión, ¿quién es el que desliza respecto al otro? ¿Quién me podría dar esa respuesta? Puede ser pregunta de prueba. Yo les comentaba la semana pasada que pasaba esto a nivel cervical. Obviamente exceptuando el subcraneal y exceptuando el nivel axis, o sea, atlas axis. Pero de C2, C3, C4, C5 y hacia abajo, ocurría en todos el mismo movimiento porque son superficies planas. Ocurre esto. Veamos. Miren, ocurre eso. ¿Ya? Una se desliza respecto a la otra. Yo le estoy preguntando ahora quién se desliza respecto a la otra. Y eso lo dije en la clase pasada. Las inferiores de la vértebra superior se van a deslizar sobre las superiores de la vértebra inferior. Es como un trabalengua, pero tienen que entenderlo. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la vértebra y tenemos cigopoficiares que van a ir hacia arriba y cigopoficiares que van a ir hacia abajo. ¿Quiénes se van a deslizar finalmente? Se van a deslizar las cigopoficiares inferiores de la vértebra superior respecto de quién? De la vértebra inferior de las cigopoficiares superiores. Esas se van a mantener quietas. Las que se van a deslizar son las cigopoficiares inferiores de la vértebra superior. ¿Se entiende, no? Sí. Por eso que les quiero mostrar ese video, porque miren, para que estén quizás un poco más claro, miren. Miren. Dejen. Miren, esta vértebra tiene una cigopoficiaria ahí. Miren, tiene la cigopoficiaria superior, ¿sí? Y esta vértebra tiene una cigopoficiaria inferior, ¿cierto? Entonces, ¿quién se va a deslizar? ¿Esta o esta de acá abajo? Se van a deslizar las inferiores de la vértebra superior respecto a las superiores de la vértebra inferior. ¿Se entiende el trabalengua, no es cierto? Lo importante es que ustedes lo visualicen, porque si se lo aprenden como de memoria, se les va a ir confundiendo probablemente, ¿ya?
Entonces, ese segmento es bastante, ese hecho es bastante importante. ¿Por qué? Porque va a depender el segmento, ¿ya? Va a depender el segmento donde yo genere la técnica manual. Entonces, yo voy a generar la técnica acá. Yo voy a poner las manos acá. No voy a poner las manos acá ni tampoco al medio, sino que acá. Porque yo quiero mejorar esa artrokinemática. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar de darle más desplazamiento a esa. Esa es la, probablemente que esté hipomóvil. ¿Por qué se genera la hipomovilidad en ese segmento? Probablemente porque no hay ese desplazamiento, no hay ese deslizamiento. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo con la terapia manual? ¿O qué quiero hacer yo? ¿Qué van a hacer ustedes? Uno quiere generar el desplazamiento, ayudándola, ¿ya? De forma externa, manualmente. Por eso es que es re importante entender eso, porque nosotros vamos a ir hacia ese segmento y vamos a ayudar a la vértebra que deslice bien, a esa cigopoficiaria que deslice bien. ¿Se entiende? Entonces, por eso que es bastante importante que lo entiendan. Ahora, eso es fácil de entender o más sencillo de entender cuando es flexión y extensión, porque cuando son rotaciones, ahí tenemos que verlo por pilares. Pilar izquierdo, pilar derecho. Porque cuando hay, por ejemplo, rotación, el pilar, ¿quién se mueve? Se sigue moviendo la cigopoficiaria o la faceta inferior de la vértebra superior. Se sigue moviendo esa, pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con diferentes, no van a hacer ahora lo mismo, las dos no van a hacer lo mismo, sino que ahora una se va a mover hacia adelante, hacia arriba, y la otra se va a mover hacia abajo y hacia atrás. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que es bastante importante. Entonces, cuando vamos a hacer también la terapia manual, es lo mismo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El desplazamiento, o ayudar a ese desplazamiento hacia anterior y superior, pero también tenemos que ayudar a este desplazamiento. Entonces, son técnicas que nosotros vamos a poner en nuestras manos para ambos segmentos, para ambos cigopoficiarios, para ambas facetas. ¿Se entiende? ¿Un poquito? Ok. Bueno, la artrokinemática ya la habíamos comentado, solamente ocurre algo, o sea, del segmento C2 hacia abajo, son planas, así que ocurre lo mismo, a no ser que sean rotaciones e inclinaciones, pero donde ocurre algo que no ocurre en los otros segmentos, en C0, C1 y C1, C2. ¿Qué ocurre en C0, C1? Bueno, para la extensión, como es lo que están viendo ustedes, ocurre un rodamiento hacia posterior con un deslizamiento hacia anterior. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, porque los cóndilos del occipital son convexos versus las masas laterales del atlas, que son cóncavas. ¿Y qué pasa en el nivel C1, C2, que sería entre el axis y el atlas? El atlas pivotea en torno al axis, ¿sí? El atlas pivotea en torno al axis, y eso genera que hay un movimiento de pivote más que un movimiento puro o un movimiento artrokinemático. ¿Ya? Como les dije, para flexión y extensiones va a ser esa la ley, o va a ser eso lo primordial, pero ojo que miren, no sé si lo ven acá, como yo les dije, el segmento acá es primordial, porque miren ese segmento, ese deslizamiento que es a nivel bajo, ¿cómo está de inclinada ese segmento C6, C7? ¿Es el mismo que sea acá, por ejemplo, C4, C5? No es cierto. Menos C2, C3. ¿Ya? Por tanto, cuando nosotros realicemos los movimientos, cuando son movimientos de la parte baja, que es de cercano a la charnela cervicotorácica o a la parte más baja de del nivel cervical, nuestro movimiento va a ser prácticamente 80 grados. Pero cuando nos acerquemos, o 70 grados, cuando nos acerquemos más hacia arriba, va a ser un poco más, como lo habíamos comentado, 45 grados en las zonas medias. ¿Sí? Bueno, para la flexión ocurre lo mismo. Miren para la flexión. Miren el nivel alto, acá cambia. Perdón, para la flexión, para la extensión. Estamos viendo la flexión. Acá cambia. Para la extensión, ¿dónde es más horizontalizado? Miren, a nivel alto. ¿Sí? Y a nivel bajo es más en 45 grados. En cambio, para la flexión, a nivel bajo es más verticalizado, más horizontal,
pero a nivel medio y alto es más en 45 grados. Cambia, ¿ya? Depende si es flexión o extensión. Y ahí, ¿por qué es importante? Porque eso va a depender de nuestras manos y la fuerza que realicemos para generar mayor arco kinemático. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende esto? ¿Ya? Las rotaciones, dijimos, ¿no es cierto? Va a depender en este caso del pilar. ¿Ya? Miren, para las inclinaciones va a haber solamente rodamiento. No sé si lo ven ahí. A ver, ahí. A nivel C0C1, solamente rodamiento. ¿Y hacia dónde? Hacia contralateral, de donde yo me esté inclinando. Entonces, si yo me estoy inclinando, por ejemplo, ahí hacia el hombro derecho, ¿para dónde va a rodar? En este caso, C0C1 va a rodar hacia afuera. Pero no hay deslizamiento, solamente rodamiento. ¿Ya? Eso es importantísimo. Solamente rodamiento, sin deslizamiento. Eso ya es un compilado de lo que hemos visto y lo que hemos... esto es cómo se desplaza, en este caso, el núcleo. Recuerden que tenemos entre vértebras, a nivel de los cuerpos, tenemos núcleo, tenemos el disco intervertebral y al medio tenemos el núcleo pulposo. ¿Cómo se desplaza cuando, por ejemplo, tenemos una flexión? El núcleo se desplaza hacia posterior para dar espacio. ¿Cómo se desplaza cuando el núcleo, estamos en extensión? El núcleo se desplaza hacia anterior. ¿Ya? ¿Y cuándo tenemos las hernias? Bueno, cuando empieza a ocurrir una inhibición en este desplazamiento. O sea, cuando el núcleo ya pierde densidad, primero el disco, y el núcleo ya pierde capacidad de migrar. Y ahí se van produciendo ya los acoplamientos patológicos y se pueden producir las hernias discales. Bueno, para inclinación igual, inclinación izquierda se mueve hacia la derecha, inclinación derecha se mueve hacia la izquierda. Un poquito de evaluación, ¿qué tenemos que evaluar? El historial clínico, si ha tenido la persona un whiplash, si ha tenido cefaleas persistentes, tensionales, si está embarazada, por lo general cuando está embarazada, la mujer altera su raquis, ¿cierto? Y altera también la morfología del raquis y da mucho dolor cervical, da mucha cefalea tensional, producto de ese estado. En discopatías, en mareos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que también solicitar o en este caso evaluar? Si el paciente tiene resonancia o exámenes complementarios, son bastante importantes los exámenes. Tenemos que hacerle test ortopédicos y vasculares, tenemos que hacer pruebas complementarias a nivel cervical y finalmente hacer un razonamiento clínico de las características del paciente. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Las contraindicaciones, que son malformaciones congénitas, inestabilidades articulares, sobre todo, ojo, como les dije, del ligamento cruciforme, ¿ya? Insuficiencias vértebro-basilares, aneurismas y estenosis del canal raquídeo. Ojo con eso, que son contraindicaciones absolutas para hacer una técnica manual. Hay algunas casuísticas, por ejemplo, cuando el dolor es repentino o crónico, hay probablemente una degeneración, posturas mantenidas, hay una irritación del disco, ¿ya? Donde se suelen producir cambios a nivel muscular, a nivel de los estabilizadores locales, ¿ya? ¿Y qué va a ser o cuáles van a ser las consecuencias clínicas? Pérdida de control del movimiento, pérdida exacerbada, etc. Y así vamos a tener diferentes predominios según las características en este caso, las características clínicas del sujeto, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, una radiografía con... ¿Ven algo ahí? A ver, ¿se ve o no? ¿Ven algo característico o algo que no sea habitual?
Esta era una persona que tenía 30 años. A los 30 años, ¿es habitual esa columna cervical o no? ¿O no ven nada? ¿No ven nada? Primero miren, cambien los espacios intervertebrales, ya los discos intervertebrales. Miren, ¿qué son esas cositas? ¿Qué son esas cositas? Que se llaman picos del oro. Son malformaciones que se producen en la vértebra. Miren cómo están las trabéculas óseas, ¿ya? Miren allá el nivel suboccipital, ¿está bien o está mal? Tenemos que ir viendo todas esas características. ¿Cómo está la base del cráneo? ¿Está rotada o no está rotada? Por lo general las radiografías que son antero-posterior y laterales se sacan en neutro, ¿ya? Sin movimiento. Entonces, si vemos por ejemplo ahí hay otra, si vemos por ejemplo, miren, una cabeza que está como esta o como esa, que se ve que está un poco rotada, es que probablemente tengamos una característica de una rotación posterior, ¿ya? Y esa rotación posterior cráneo cervical va a generar algún pinzamiento suboccipital, probablemente. Y ahí miren, tenemos puros vestigios que esta columna a los 30 años ya está media artrósica. Miren acá, ¿está en rotación posterior la cabeza o no? ¿O está neutra? Esta persona ya tiene más años. Está en rotación posterior, ¿por qué? Porque la base del cráneo no debería estar en una proyección inferior, ¿sí? No debería estar proyectándose hacia el nivel inferior. Acá tenemos dos radiografías que los dos tenían dolor persistente hacia el nivel posterior de la cabeza-cuello y hacia el nivel del brazo. En una tenemos en la de más allá, está muy evidente que hay un pinzamiento a nivel suboccipital, pero en la de más acá no. ¿Por qué ambas tenían el mismo dolor? ¿O tenían la misma sintomatología? ¿Vamos a hacer el mismo tratamiento? No, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver más o menos de dónde viene y cuál es la característica de nuestros pacientes. Pueden llegar pacientes así que tienen la misma sintomatología, pero con diferentes características óseas. Y es por eso que es tan importante la evaluación. ¿Cuáles son algunas características que nosotros vamos a ver desde el punto de vista de la inspección, ¿ya? Y cómo llegan los pacientes? Por lo general, ante proyecciones de cabeza-cuello, tienen compresiones C0, C1, C1, C2. Hay inestabilidad a nivel inferior, están hombros rotados hacia interno, ¿sí? Está la típica, el típico torus que se ve a nivel posterior, que es a nivel de la charnela, ¿sí? Se junta, hay mucha adiposidad y se genera ese torus. Hay alteración de la relación malar external, que es un cálculo que se realiza a nivel cervical en relación a el hueso malar. Alteración de la oclusión. En muchos pacientes que tienen alteración a nivel cervical refieren dolor a nivel de la ATM, ¿sí? Esa relación es muy habitual. Entonces, cuando vean ustedes pacientes que tengan dolor a la ATM o dolor en la ATM, ¿ya? Y no tengan algo aparente que sea algo masticatorio, tipo bruxismo, etc., piensen que puede ser cervical. Está relacionado. Bueno, la cefalea o migrañas tensionales mecánicas obviamente son de estas características. Compresiones neurovasculares, cuando vean que hay insuficiencia vertebrovascular, también piensen que probablemente sea por una compresión a nivel suboccipital. Y cuando hay disquinesias escapulares, así se ve en una foto, cuando hay también, en este caso, ascenso escapular, o sea, la escápula se mantiene arriba, también puede causar esta sintomatología. Así un patrón normal y así un patrón alterado. Como llega nuestro paciente, queda
en esta misma posición estaba la persona que estaba anteriormente. ¿Ya? Y ahí eso que va a producir como consecuencia clínica, finalmente va a producir una antepulsión de cabeza sobre cuello, ya lo vimos. Y eso va a producir un cierre del agujero suboccipital, va a producir incremento de la lordosis cervical por compresión articular posterior, va a producir elevación y protracción de los hombros, ¿ya? Y eso va a ser posiblemente un síndrome del desfiladero torácico a nivel de los pectorales, lo que va a hacer también o puede generar una compresión del plexo braquial. Por tanto, todas esos pacientes que vienen con ¿cómo es que se llama a nivel patológico? Síndrome no, ya me voy a acordar, pero los que vienen por problemas del plexo braquial, el problema no es el plexo braquial, el problema viene acá a nivel cervical. ¿Sí? Entonces, vean bien la casuística de sus pacientes y cuando tengan estos problemas, ¿no es cierto?, o estas alteraciones, probablemente sea a nivel cervical. Hipercifosis dorsal, inclusive hay repercusiones respiratorias y diafragmáticas. ¿Ya? Instrucción, hay que ver ahí los dermatomas. ¿Qué test hacemos? Test de los ligamentos alares, test de Spurling, test de la arteria vertebral para evaluar el test de compromiso del ligamento cruciforme. Ok. A nivel más kinésico, ¿qué realizamos? Realizamos la técnica para evaluar la flexión cráneo-cervical. Ahí nosotros la vamos a hacer en laboratorio, pero es una técnica que se evalúa de dos formas y se evalúa cómo están los músculos de la parte anterior del cuello, que son los que más se inhiben. Entonces evaluamos esos músculos. Vemos cómo está la debilidad de los flexores profundos. Vemos la hiperactividad del EPOM a nivel superficial. También vemos, ¿no es cierto?, las alteraciones posturales, que ya vimos cuáles se producían, y las disfunciones que se producen de hipomovilidades, sobre todo a nivel C0-C1. Como les dije, 60-70% de la población desarrolla una cervicalgia. Eso es lo que le quería decir antes, las que vienen por cervicobraquialgia, que son por compresión del plexo braquial. Bueno, es una compresión a nivel del raquis, ¿ya? Ese es el problema, o por ahí va a estar el problema. Entonces, las personas que hacen cefaleas tensionales, que hacen cervicalgias, van a ser un 60-70% de esta población y son por compresiones y posturas mantenidas, ¿ya? Alineaciones erróneas a nivel cervical, a nivel del raquis. Eso va a provocar dolor, impotencia, pérdida del rango, espasmos, etc. Todo lo que hemos hablado ahora. Y eso. Bueno, ahí hay un poquito algunos estudios. Ahí está el del desfiladero. ¿Dónde se puede comprimir? Bueno, a nivel de la salida, a nivel del nivel corto-clavicular y a nivel de los músculos del pectoral, ¿sí? A nivel subpectoral. Ahí están. Se pueden comprimir ahí arriba, a nivel de los escalenos. Se puede comprimir acá abajo, a nivel de un descenso de la clavícula. O se puede comprimir a nivel de subpectoral, que pasa por detrás del pectoral mayor y por delante del pectoral menor. Y cuando están sobreactivados ambos pectorales, tanto el mayor como el menor, comprimen y generan, ¿no es cierto?, esta compresión del plexo braquial. Y genera toda esta sintomatología, ¿ya?, de tipo cervicobraquialgia hacia el brazo, pero es una compresión a nivel de los pectorales. Por eso que hay que evaluar. ¿De dónde viene la sintomatología de la cervicobraquialgia? Viene de arriba, desde la compresión de los escalenos, viene del punto 2, que es a nivel clavicular, ¿ya?, o subdeltoideo, o a nivel de la compresión a nivel de los pectorales. Ahí está un poquito lo que ya estábamos comentando. Examen clínico complementario, ¿ya? La neuralgia de Arno, como les comentaba. ¿Cuál es la diferencia entre la neuralgia de Arno y las cefaleas o dolores
de cabeza es que la neuralgia de Arnold da una irritación, da una sintomatología a nivel del brazo. ¿Por qué? Porque es una raíz que sale de C2 y 3. En cambio, las cefaleas tensionales dan dolor tensional en la zona, que es puntual. ¿Está, chiquillos? Ahí está lo que es una cefalea o dolor de cabeza. Algunas irradiaciones, según en este caso el compromiso. Por ejemplo, si tenemos el compromiso del trapecio, fibras medias o superiores, miren, el de fibras medias tiende a dar una sintomatología más a nivel de la zona escapular, inclusive baja o migra. El de trapecio fibras superiores es más localizado a nivel de las mastoides. ¿Ya? ¿Cuál es el nivel suboccipital, ¿ya? Que nosotros vamos a tocar o palpar y que va a ser un signo de una neuralgia de Arnold, o el nervio de Arnold es el mismo que yo les comentaba antes, que se llama nervio occipital mayor. 2 centímetros por debajo de las mastoides deberíamos palpar, y si ahí hay irritación y hay una extrapolación del dolor hacia nivel malar y orbicular, eso es una neuralgia de Arnold. ¿Ya? 2 centímetros bajo las mastoides. Por ejemplo, si el dolor está más a nivel del ECOM, miren, a nivel del ECOM, si es a nivel alto del ECOM, miren, va a ir hacia todo nivel orbicular. O sea, no te da específicamente en el mismo músculo. Puede que dé a nivel superior, pero migra hacia nivel orbicular. Igual que, miren, cuando es la tensión es a nivel clavicular, da a nivel de la frente el dolor. Cuando es por los suboccipitales, como les comentaba, ¿ya? Compresión del nervio de Arnold o occipital mayor, miren dónde da toda la sintomatología. Da a nivel malar y da a nivel orbicular, inclusive. ¿Ya? Entonces, no vas a tener dolor ahí, vas a tener una irradiación del dolor. En cambio, cuando es cefalea, eso da dolor en la misma zona. O sea, el dolor, ya que uno siente, da en la misma zona. Por el elevador de la escápula, da prácticamente donde está el músculo y puede irradiarse un poquito hacia la zona interescapular o hacia el hombro por posterior. Miren los escalenos. Los escalenos, la sintomatología no es en el músculo, sino que se irradia hacia el brazo, tanto por posterior como por lateral. Ahí se irradia el dolor, inclusive hasta el primer y segundo dedo. ¿Por qué pasa eso? Porque dijimos que en el escaleno se puede comprimir el plexo braquial. Por lo tanto, ¿dónde va a irradiar? Por el recorrido del plexo braquial. ¿Cierto? C5, C6, C6, C7. Y eso, bueno, y acá vienen las técnicas que nosotros vamos a practicar en el laboratorio. ¿Ya? Así que eso las vamos a ver en el laboratorio, todas las técnicas y las elongaciones de esta técnica las vamos a ver en el laboratorio. ¿Ya? Todo esto vamos a ver en el laboratorio. Ya, chiquillos, tenemos 20 minutos para hacer la actividad. Ya. Chao, compañero. Ya. Ya, ahora lo que vamos a hacer, se van a juntar en parejas, como ustedes me pedían que hiciéramos prueba en pareja. Bueno, acá está la posibilidad. Entonces, necesito que se junten en parejas y que se pongan las parejas para pasarles su prueba. Vamos. Parejas. Repetiste la guada. ¿Ah? Repetiste la guada. ¿Hay prueba? ¿Prueba? Me cagaron. Pero tú. Oh, con el Royce. Búscate alguien que te ponga. Ya era. Ya era acá. Más parejas. Ahí le pasé. No era casi ¿Ustedes? Ya. Parejas. Pero tú. Ya, ¿quién más? Parejas.
llegó. En la precaria. ¿Ah? ¿Quién más falta? ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? ¿Ustedes no faltan? Ya, vamos. Ustedes dos. Ya, pongan sus nombres, chiquillos. Voy a darle la posibilidad de que pongan sus apuntes no celulares. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Cuál va a ser la dinámica, chiquillos? Tenemos hasta las 7:30 para que contesten el breve quiz, pensando, razonando entre las parejas. Cada respuesta correcta va a valer una décima, ¿ya? Por lo tanto son 12 preguntas, 12 décimas. Ahora, chiquillos, cuando se revise, vamos a distribuir el motín que se ganó la pareja. Así que puede ser que sea nitimota, como sería lo normal, o puede ser que se pongan de acuerdo y una se lleve más que otra. Eso la pareja lo decide. ¿Se entiende? El motín, ¿quién va a decir cómo se reparte? Ya, vamos chiquillos, vamos. Ya. Ya. Vamos. Dice cuál es la principal acción de los ligamentos alares en la articulación axial. Atlanco axial. Ahí dice, vean. ¿Cuál es la primera? Proporcional. Durante la flexión cráneo ¿te digo más?
Pero hay que meterle su chachata. Hay que meterle su chachata. ¿Qué crees que Sí, tengo que empezar a hacer mi caso aquí. no, ahí, cuando es La tengo al miércoles. Bueno, al menos ya estudié. Ya hice la BD. Me falta el caso clínico y. Así es sobre el día. El jueves me tocan los dos controles, cachete. ¿De qué? Ah, allá por lo que tengo un programa. Estoy haciendo mi clase clínico. Cada respuesta correcta es una décima. Son 12 décimas total. Y si se repartimos 6 décimas. ¿Cualquiera puede ganar? O sea, ¿Responden bien? cualquiera puede ganar.
trae no es más. No, si no te paso nada, pues si necesito una mía. Si me veo, necesito un 2 no está el límite, no está el filo. Hasta el momento vamos bien con la calculadora, tengo que asegurar manteniendo la regla de 6. ¿No cierro nomás, Millán? ¿Te falta? Rodrigo, metimos la igual. Tengo una más. 2 meses. Pero tú. Los que van terminando se pueden retirar, chiquillos. ¿Ya? Y recuerden que mañana comenzamos los prácticos, así que vayan preparados. Para la prueba. Acá por mano. Ya, chiquillos, trabajen en parejas. ¿De qué?